Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines y pichurrinas? Qué tontería es esta, ¿no? Bueno, yo que sé, YouTube y el algoritmo le gustan estas cosas así extrañas y las miniaturas con la boca abierta y esas cosas así ridículas y yo pues tengo que hacerlas. Claro. Ay, de verdad, ¿qué fue de los reseñadores serios y formales tipo James Bond que tanto abundaban y abundan de más? Bueno, vamos allá que nos vamos. Hazard, la taza. Gracias, Soren. Es que hay que empezar dando las gracias siempre. Faltaba más. Y ya vos. Y yo que me voy a encoger. En fin, vamos con las notas de Hazard. Pimienta negra, tabaco y piña en la salida. Pachuli, café e iris en el corazón. Vainilla, ámbar, maderas secas, benjuí y lábano en el fondo. ¿Qué es lo que tenemos con Hazard en versión? Esto es hombre. Y la verdad es que tenemos una fragancia que es súper interesante. Es una muy bonita, es muy agradecida y es absolutamente para todos los días. Hiper mega versátil. Cuando sea, como sea, frío, calor, mañana, tarde, noche, perfecto, bien lo sabe el señor. Súper rica en la salida, cargadica de piña y además muy buena porque es como si estuviese en su punto. No es esto de últimamente que tanto les gusta emplear, que es la piña hiper mega madura pasada con un punto un poco así de decir, Dios mío, mi vida está como semiseudo podrida. No, aquí la piña está fresca, resplandece en combinación con cítricos y es una lujuria. Es más, hasta me la voy a echar y todo porque necesito refrescarme. Y cuidado porque tiene truco. Quiero decir que tiene truco porque cuando llega el punto en el cual la fragancia está asentada, surgen maderas que sí que es cierto que termina ambarándose en el fondo, pero es amaderada. Y hasta incluso estaría a punto de decir que pudiera llevar un pelín de madera de agar, porque se la siento bastante. ¿Cosas orgásmicas? Pues a lo mejor. Yo se lo siento, sobre todo cuando seca. El secado que se realiza efectivamente en 15 minutos 20, según estándar, tampoco es mucho más allá, concentración de parfum, y un rendimiento súper óptimo. Ya sabéis que esto lo ejecuta Eurofragance. ¿Dónde? Pues posiblemente o en Cataluña o allá en Emiratos Árabes, que es donde tiene también producción. Tiene producción doble, no nos dejemos engañar por lo que ponga en la caja. Igual está hecho allí que aquí, y viceversa. Ojito, cuidado. Bien, la salida es súper cítrica, pero también hay que decir que se va resecando poquito a poco y va cogiendo mucho más cuerpo y efectivamente vamos a detectar muy bien y de una forma muy clara lo que es el tabaco y la pimienta, más el tabaco que la pimienta. Lo bueno que tiene también es que está muy bien regulada en alcoholes, no te pega un chupinazo de alcohol ni muchísimo menos, y los aldehídos que posiblemente pudiera llevar para activar ese rollito de pimienta no lo lleva, no se detectan a simple olfato. Pica un pelín en nariz, pero no es una exageración, es más secarla porque la pimienta que lleva es más la cáscara, olerla sin moler, que estando trituradica, que es como pica de verdad y a tope y dices, yo pierdo mi vida, voy a estornudar. Esto no se produce con Hazard, ni por asomo. En el tramo medio nos encontramos el café, el pachuli y el iris. Y ojo, cuidado, porque aquí es donde ya empezamos a notar ciertas cositas rarunas. Y es que el café, que está marcado en el corazón, resplandece, va asomando el morro de una forma no tan modulada como pudiera parecer, porque se siente algo y dices, uy, ¿esto qué es? Y es el café. No es el protagonista de la composición, pero vamos teniendo ahí el rollito de, ostras, el cafecico está aquí, junto con ese tono semi-empolvado que proporciona el iris, que está también súper chulo. Es una fragancia muy redonda, muy redonda. Es súper disfrutona, el café sale mucho, más de lo que pudierais pensar.
riquísimo, pero riquísimo. Y además en la combinación perfecta con la piña. La piña se sigue manteniendo. Vais a llevar la piña encima, yo creo que aproximadamente cerca de unas 6 horas. Esto supera las 10. No necesitáis reaplicación. Si aticéis de forma generosa en la ropa, os olvidáis tranquilísimamente. Y ya gracias a Dios parece que empieza a refrescar un poco. Pero simplemente digo parece porque aquí hace un calor todavía de que te mueres. Y ya sabemos que en el fondo, junto con el benjuí, el ládano, tenemos esa composición ligeramente ambarada, digo ligeramente porque no se ambara tanto como pudiera parecer, en la cual pues ya sentimos también esos tonos del ládano junto con el benjuí. Se ambara vainilla junto con los pachulis del corazón y tal, hacen que se ambare sí o sí, pero no la vuelven cremosa ni untuosa, sigue estando fresca y además sigue estando muy en compañía de lo que es la molécula de la piña empleada junto con la del café. Pero que el café también va perdiendo protagonismo. Lo va perdiendo. No está todo el tiempo. La piña, ese dulzor de piña, se va a ir sintiendo muchas horas. Muchas horas. E incluso, dependiendo de la piel que tengáis, podéis sentirla desde el principio hasta el final. La piña no es algo que venga para quedarse. Ahora, edades, cualquiera, actos y ocasiones especiales, creo que sobre todo, y a pesar de que es sumamente versátil, realmente sería para actos de mañana. Actos de mañana, perfectísimo. Para oficina, perfecto. Para los hospitales, perfecto. Es que para la obra, para los albañiles, los constructores, la gente que se dedica a hacer recogida de orgánicos y todas estas cosas, ya me entendéis, las basuricas, también. Esto es un gustazo, que lo use todo, Dios Cristo bendito. Me gusta para la gente jovencita, a partir de unos 15, 16 años sin problema. Si echáis en la ropa, mejor, nada de piel, las pieles jóvenes y las maduras también hay que cuidarlas, mejora la ropa, todo, son productos químicos, no lo olvidemos, por muchas certificaciones y todo legal que esté, a la ropita, ¿vale? Y durará muchísimo. Y se os disfrutará muchísimo más también. 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente una horita perfecta que se va a ir retrayendo y ya sabéis que supera las 10 horas sin ningún tipo de problema, ¿eh? Y aguanta muy bien con calores. También es cierto, aguanta perfecto con calores porque además es muy gustosa y disfrutona. Y la primera atomización invita mucho a ser reaplicada sin que sea necesario reaplicar. Todas estas cosas y todos estos factores hay que tenerlos en cuenta, pero es que es un gustazo, ¿eh? Es un gustazo, está hecha fenomenal, fenomenal. Ahora, otra cosita más, estoy escuchando de verdad. Ya sabéis que la Dior Elixir la tengo, pero es que esto, es que se parece un 20, un 30, un 55% a Dior Elixir. No, no se parece, yo no lo encuentro parecido de verdad. Yo no sé de dónde salen estas narices privilegiadas. Yo de verdad es que no se lo encuentro. No veo parecido tampoco nada de lo que haya probado. Y es que a Dior de verdad yo no le encuentro ni flores. Es que ni flores. Esto es otra cosa. Seamos un poco serios, ¿eh? Esta es la parte crítica que tengo que decir porque además es que, claro, me he metido a mirar en foros y veo esto de... Porque claro, pongo, esta no sé qué, no sé cuántas, inspiración, clon y tal, y lo primero que me sale es el elixir de Sabas. Digo, no hombre, no, seamos serios, no, me niego, o sea, es que por ahí no entro, ni en un 20, ni un 30, ni un 50, ni un 60, no, porque entonces, ¿qué pasa? Os puedo garantizar una cosa, este 60% que puede llegar a dar la gente, o ese 50% que puede dar la gente, vale, de acuerdo, pero ¿qué pasa con el restante? El restante puede ser lo suficientemente importante como para hacer que el otro 50% no sea ni significativo tan siquiera, y es que no se parece en nada. Y ya está, que me he cansado. Esto ya es hate, ¿eh? Y es comentario negativo que yo voy a hacer así, ¡cas! ¡Pum! Al pozo. Porque yo sé que ha habido gente que esto no le ha gustado nada. Y va a sumar así de dislikes. Bueno. Más dislikes que los vídeos de MrBeast. Fíjate tú lo que son las cosas. Bueno, pues ya sabéis. Si no os ha gustado, ale, ya, dislike, y para el pozo directos. Y como va a haber gente que le va a gustar esto y le va a encantar, por cierto, es unisex. No la encuentro tan masculina o marcadamente masculina como pudiera parecer. Pero es gracias al tema de la piña. Y, como os ha gustado, like, suscripciones, Patreon, miembros del canal,
campanas activadas, todo activado. Y venga, vamos a darle difusión a este vídeo por todos lados, que ya está bien la broma, que YouTube está fatal y esto hay que posicionarlo por narices. Ya está bien la broma, que ya me enfado y todo. Señoras y señores, nos vemos enseguida. Ha salido otra personalidad orgásmica, Dios mío. Es que tengo múltiples personalidades. Ay, que estoy loco perdido. Salao. Bueno, eso es lo que dice la gente, pero es mentira. Esto es acting. Esto se llama acting. Nos vemos enseguida. Pichurrines y pichurrinas. Auf Wiedersehen, mein Herr. Para